Buenas tardes a toda la audiencia de Todos los Fuegos por AM 1570 Radio Rebelde. Lunes 1 de septiembre, Javi. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Daniel? Se nos viene la primavera. Se nos viene la primavera. Pero primero, bueno, pasados por agua, ¿no? Fue... Sí, porque la tormenta de Santa Rosa siempre viene porque es la que indica el cambio del clima. Exacto. Cambia el clima, se chocan ahí el ciclón con el anticiclón, ahora no me acuerdo bien, y llueve. Y hay viento, hay veces más viento, a veces menos viento. Primero hace un poco de frío, pero después empieza a subir después entramos en la primavera. Y bueno, ya está. Es inevitable. Es el parte meteorológico. Completísimo, tenemos de todo. No, bueno, algunas cosas de... No, eso no lo estudié en la facultad, pero qué sé yo, la física siempre te vincula a algunos de estos temas. Tiene que ver. Bueno, pasamos las coordenadas. Pasamos para, bueno, todos y todas que nos están escuchando, además de por la emisión misma, ¿no? Nos pueden escuchar, oír o incluso escribir y demás por distintos medios. Por un lado, por YouTube, nos están viendo en este momento. De hecho, acá nos estamos viendo en el monitor, supongo que estamos saliendo así. Como @Radio Rebelde OK, todo junto, @Radio Rebelde OK. Lo mismo, bueno, nos pueden escuchar ahí por radiorebelde.ar, radiorebelde.ar. Tanto para Instagram como Twitter, que ahora se llama X, y Facebook, nos encuentran también, Radio Rebelde OK, todo junto. Ahí nos pueden estar escuchando, viendo y demás. Y por WhatsApp, para quienes nos quieran escribir, comentar, mandar algún mensaje, lo que fuera, 11 26 90 84 96, 11 26 90 84 96, los comentarios, las cosas que nos quieran mandar, acá lo vamos a leer y los comentamos, así que desde ya mil gracias. Bueno, hoy hemos cambiado el orden de los factores y en lugar de iniciarnos con el tradicional editorial, o vamos a tomar como editorial la entrevista que vamos a tener ahora con Ismael Jalil, compañero, abogado, militante, defensor de la causa palestina, del pueblo árabe, porque él tiene allí sus orígenes. Ya lo hemos tenido en otras ocasiones. Siempre. Sí, varias veces, sí. Es casi columnista del programa. Una vez por mes y medio lo estamos llamando. Ahí. Ismael Jalil, ¿nos estás escuchando? ¿Cómo andás, Daniel? ¿Cómo le va? Bien, acá estamos con Javi Rodríguez. Buenas tardes. Y yo, Daniel. Hola, Javier. Un gusto. Bien, tenemos un pequeñísimo delay, creo que se llama. ¿Estás allá en la cordillera? Claro, estoy en Mendoza, sí, llegué ayer. Bueno. Pero andás de viajero porque estuviste unos cuantos días en Medio Oriente, en Irak o Irán, no escuché bien, y Palestina, y Líbano. Estuve, una de las cosas que aprendí, no estuve en Medio Oriente, estuve en el Levante Oriental. Ahí va. Porque Medio Oriente es un término colonialista. ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Porque se tomaba en cuenta Londres. Entonces, entre Londres y el Extremo Oriente está el Medio Oriente. ¿Me explico? Perfectamente. Pero se tomaba Londres. Perfectamente. Entonces, se habla del Levante Oriental. El Levante Oriental, muy bien, vamos aprendiendo. Así. O el Asia Menor, por decir, por reflejar alguna cuestión, ¿no? Sí. Alternativa. Y estuve en Irak. Fundamentalmente en Irak, exacto. Irak, que en visité 3 ciudades de Irak, naturalmente Bagdad, claro. Karbala, que es una ciudad santa de los musulmanes chiíes, y Nayaf, que es otra ciudad también, el desierto, ¿no? Hemos invitados con Vanina Biasi, dar que no pudo ir porque enfermó justo el día anterior a viajar, pero los dos como perseguidos por él. Hicimos a la 4ª conferencia global por el derecho al retorno del pueblo palestino, que se realizó ahí en Irak,
Y en esas distintas ciudades estuvimos recorriendo para conocer un poco también la realidad de... Hola. Ismael, Jalil. Pueblo, probablemente... Ahí va. Se cortó un cachito para conocer la realidad. Decías... De Irak, te decía, que está considerado hoy el cementerio más grande del mundo después de los ataques sucesivos del imperialismo yanqui, ¿no? Claro. Que ya conocemos. Sí. Sí que está en pleno proceso de reconstrucción. Son ciudades que se están reconstruyendo, están enclavadas en el medio del desierto con dificultades muy, muy severas para poder prosperar, pero con un pueblo que tiene una constitución moral y una estructura poblacional admirable, ¿no? Porque resisten y se levantan y siguen y encima brindan su solidaridad, mandan sus médicos y médicas a Gaza, armaron institutos para curar a los que pudieran sacar de Gaza y enviarlos hasta Karbala, por ejemplo. Cosas increíbles, vimos cosas increíbles. Realmente no nos imaginamos nunca la dimensión de lo que puede un país como Irak, ¿no? Un país que está, insisto, tratando de recuperarse, al que hicieron pelota los yanquis, porque Irak es una cuna de civilizaciones, ¿no? Sí, claro. Bagdad. Cualquiera que recuerde, no saben ustedes lo que es atravesar el Éufrates, por ejemplo. Para mí fue una sensación única. Es cuna de civilizaciones. Ya lo decía Enrique Dussel, que para quienes estamos eurocéntricamente educados, la antigüedad parece que empezó con Grecia y Roma, claro. Pero resulta que bastante miles de años antes ya estaban ahí los cananitas, los asirios, los caldeos, los fenicios, la Mesopotamia, naturalmente, ¿no? El Éufrates y el Tigris. Menos para los cordobeses, porque nosotros cuando llegamos a Roma teníamos un compañero cordobés y cuando cruzamos el Tíber o Tévere, igual que la Cañada. Absolutamente. Así que, bueno, eso estuvo ahí a la vista de todos nosotros, fue verdaderamente muy choqueante atravesar el desierto y a la vez ver lo que ha hecho el imperialismo en estos últimos tiempos, ¿no? Donde poblaciones enteras fueron destruidas y vos ves en el medio del desierto, en esa franja de asfalto que lo cruza, porque hay una ruta que une esas tres ciudades, a ambos costados que vos ves arena, estamos hablando de un promedio en el medio del desierto de 50 grados de calor, ¿no? Para que te des una idea, 50 grados centígrados. Y ver de pronto que aparece un poblado con 40, 50 casas y al lado, bueno, los restos de lo que quedó de la guerra, ¿no? Claro. Y te llama la atención poderosamente cómo la gente desarrolla su vida en condiciones muy difíciles, pero no pierde sus costumbres, su cultura, y no venía bien con Saddam Hussein tampoco, porque esa era una región que... Hola, Ismael, Jalil. Hola. Bueno, ahí tenemos dificultades con la comunicación con Ismael Jalil, que está en Mendoza. Ahí va. Ahí se cortó un poquito, ¿Nos escuchás? Yo escucho perfectamente. Mira, acá se cortó un poquito. Entonces, bueno, Y por otro lado, bueno, lo del Kurdistán, que es como un enclave de Estados Unidos por los pozos petroleros ahí. Claro. Y algo muy curioso, que es la combinación entre el gobierno actual de Irak y la resistencia islámica, que codo a codo están defendiendo todo un proceso de reconstrucción. ¿El gobierno y la resistencia islámica tienen la misma orientación política? Contanos un poquito de eso.
En este momento, la orientación política del gobierno iraquí, a punto tal que comparten el Ministerio de Defensa. Es decir, vos vas por las calles y te podés encontrar con un vehículo del oficial, por así decirlo, y un vehículo de la resistencia islámica. Claro. Patrullando, ¿no? Pero pasan desapercibidos, realmente pasan desapercibidos, porque hay una cosa de cohesión con el tema religioso muy grande, y entonces aparecen gestos de una cultura completamente diferentes a las nuestras, culturas que es para muchas veces es en muchos aspectos para criticar y en muchos otros, muchos más, para aplaudir, ¿no? Claro. No sé, desde el rol de la mujer, que acá está tan estigmatizado y está tan chabacano la lectura que se hacen, y donde allá te encontrás con las mujeres ataviadas de acuerdo a la cultura de sus lugares, pero con un desarrollo integral, ¿no? Claro. Con sus cosas también, naturalmente, con el otro costado que es para criticar, pero vos vas a encontrar una mujer manejando autos, vas a encontrar una mujer recibiéndose de técnica radióloga, o siendo la directora de una universidad o de un instituto médico, o formando parte de una asamblea en donde se discute en cuestiones básicas de producción, digamos, cualquier cosa menos la mujer sumisa y ese cuadro de mujer sometida que la lectura mal informada quiere instalar en estos lugares, ¿no? Entre nosotros. Claro. Claro. Y ahí tuvieron varios encuentros con... Asistieron vos con Vanina, o sea, que eran parte de la misma... Exactamente. Vos sos el abogado de Vanina, ¿no es cierto? Yo formo parte del equipo de abogados de Vanina, bueno. Sí, exactamente. Fueron como un... Yo soy el abogado formal, claro. Y soy el abogado de Bodart. De Bodart, claro. Pero ayer el otro día el miércoles me la crucé a Vanina y en Congreso, en la marcha de los jubilados, y me acerqué y le dije, me hablaron muy bien de vos. Y bueno, después le dije tu nombre, Jalil. Sí, bueno, también, no sé qué me dijo. Y después le dije mi nombre y sos vos. Bueno, sirvió para acercar. Entablar el vínculo. Sí, que nunca viene mal entre la militancia. No, por supuesto. Y máxima entre dos referentes, porque ustedes lo son. Sí, te quería contar que estuvimos con casi 60 delegaciones de todas partes del mundo. De América Latina estuvo Chile, Ecuador, México, Brasil, Venezuela, de habla hispana, España naturalmente. Ahí armamos un grupito de hispanoparlantes con un eurodiputado, 2 eurodiputados por España que han sostenido banderas, que la gente los puede ver ahí en Instagram, muchos de sus discursos, han sostenido banderas realmente importantes, y después el vínculo con gente de otras partes del mundo, como el caso de gente de Sri Lanka, de Filipinas, de China naturalmente, bueno, el resto de muchos países árabes y africanos, y sobre todo de África, ¿no? Contactos directos con pakistaníes, con gente de todas partes, argelinos, con una historia, no hace falta que yo te diga, y nada menos que a vos, lo que significa poder entablar una charla, aunque sea así, con una lengua medio extraña, con gente que lleva la historia de Argelia, de la resistencia argelina encima, ¿no? Sí. Es decir, ha sido verdaderamente algo... y después, bueno, lo central, el testimonio de los palestinos que pudieron huir del genocidio y que te cuentan cosas impactantes, que no es lo mismo leerlas un diario, a sentir el olor del relato, ¿no es cierto? Sí. Porque ahí es donde aparece todo el humanismo de aquel que... Merbat, yo te lo resumo en esta mujer, Merbat perdió a 33 familiares en los bombardeos. En el último bombardeo escapaban, y el último bombardeo les mató a sus padres y a sus nietos, para que se tenga una dimensión de lo que es eso. Tremendo. Esta mujer, con un hilo de voz, sin embargo, estaba ahí peleándola,
Yo digo que salvó su vida, pero no porque sacó el cuerpo de Palestina, salvó su vida porque siguió luchando. Y entonces estaba ahí diciéndome a mí, te preguntarás, porque yo le decía, ¿qué puedo hacer? Porque esa mujer en un momento dado lloraba desconsoladamente frente a la actuación de un actor que cerró el acto inaugural del Congreso y que el hombre simulaba levantar cadáveres, ¿no? Entonces ella lloró desconsoladamente. Y vos sabés que no se la puede abrazar a la mujer ahí por una cuestión religiosa, y uno es respetuoso de todo eso. Pero lo primero que te surge es querer abrazar a una persona que está en esas condiciones. Cuando se tranquilizó pudimos hablar, y yo medio que conmovido como estaba, le dije, bueno, ¿y qué estoy haciendo yo acá? ¿Qué puedo hacer yo acá en un congreso cuando a vos te mataron? Y lo único que me dijo fue, si vos vas a tu país, a tu pueblo, y comentás esto, suficiente, porque la gente de tu pueblo debe ser como yo, y va a sentir y va a saber lo que tiene que hacer y dónde tiene que alinearse. Es decir, en el medio de semejante dolor, el ejemplo de lucha y de vida que me da una persona que tenía todo perdido, ¿no? Claro. Sí, qué tremendo. Y ya con esto cubriste lo que te iba a preguntar, pero lo mismo te voy a decir. Vos que sé que tenés tu beta poética, ¿qué mensaje, pero no es para terminar, porque vamos a seguir, qué mensaje te quedó de ese encuentro, no solo de la cultura de Irak y de la Levante de Oriente, sino del conjunto de las delegaciones que estaban presentes ahí? ¿Qué es lo que más me quedó, lo que más me conmovió? Es, no sé si es poético, pero la solidaridad internacionalista es poesía pura, de la mejor. Es de la mejor, es la más hermosa, que cuando Vanina Biasi se bajó del escenario después de dar su discurso en castellano, se acerque para que les quede claro a la gente, un cura sunita, que es una de las tribus musulmanas, ¿no? Sí. Y le haya dicho, yo no sé lo que usted dijo, pero estoy completamente conmovido y emocionado. Sí. Es maravilloso, ¿me entendés? Sí, claro. Porque le llegó el que sentimiento. De pronto levantemos, que yo me pude haber abrazado con un yemení, que el yemení es el tipo más pobre del Levante Oriental. Es el país más pobre del Levante Oriental, pero donde puede pelea y lucha y los vuelve locos. Al imperialismo le ha tenido que poner una flotilla ahí enfrente y no los puede terminar, y que yo lo haya abrazado con un sentimiento tan especial. ¿Y qué querés que te diga? Fue la revelación más grande de mi historia, fue lo más grande que me pasó en la vida, porque sentí que no había distancia pese a los 20.000 kilómetros que nos separan. ¿Me comprendés? Sí, totalmente. Para ir entrando en el otro tema, porque este era... Después estuve en el Líbano. No es para desmerecer lo del Líbano, cuidado. Sí, por eso te quería... El Líbano... Sí. Sí. No, te quería hacer una pregunta que es necesario explicarla, que es el tema de que nos explique a nosotros y a la audiencia la diferencia entre semitismo, judaísmo y sionismo, de esas tres conceptos. Semita, que es el más amplio. Es muy claro, es muy fácil de explicar y de desentrañar, Daniel. Sí. El semita es el descendiente de Sem. Sem, Cam por y lo Jafet, tanto, de la Biblia. Exactamente. En términos bíblicos es el descendiente de Sem. Ese es el semita. Por lo tanto, semita es todos los pueblos árabes. Todo eso es como una lengua, ¿entendés? Sí. Toda la lengua árabe, toda la lengua etrusca, toda la lengua de esa zona, ¿viste? Claro. Donde incluyen a gente de religión judía nacida ahí. Claro. ¿Está bien? Porque el judaísmo es una religión. Es una religión. El judaísmo se extiende en distintos pueblos. El judaísmo es una religión. No es lo mismo el semitismo que el judaísmo. Claro. ¿Está claro? Sí. ¿Y el sionismo? Dentro del espectro. Es un movimiento político, es una organización
de carácter terrorista, es ideología pura y es surgida a finales del siglo XIX, casi comienzos del XX. O sea que... Y se han apoderado. Sí. No, seguí. Digo que se han apoderado de la figura del semitismo y del judaísmo. Sí. Y del judaísmo para... Tenemos dificultades acá con la... ¿Vos estás moviendo en algún lugar para...? Porque yo escucho perfectamente. Ah, bueno, ahí seguimos. Ahí seguimos. Estabas mencionando el tema del sionismo. Perfectamente. Claro, estoy diciendo que el sionismo se mimetizó con el semitismo y con el judaísmo para encubrir sus crímenes. Es decir, que cuando el sionista se reivindica semita y judío, en realidad lo que está haciendo, lo puede serlo totalmente, pero cuando ya le quiere dar la misma entidad y plantear que si vos te tirás en contra del sionista, te tirás en contra del semita, es como plantear que si vos criticás al peronismo, sos un antiargentino, por ejemplo. Sí, ¿Me explico? Sí, totalmente. O criticás a un radical, sos un antiargentino. ¿Está claro? Sí, totalmente. Muy bien. El sionismo, que es esa organización criminal que desató 26 masacres sobre el Levante Oriental. Daniel, vos tenés algunos años como yo y recordarás en el año 82, no sé Javier, pero en el año 82 la gran matanza de Sabra y Yatila. Sí, conozco. Sí, me acuerdo. Fue un bombardeo sobre un campo de refugiados. Ese campo de refugiados está en Beirut. Yo tuve la posibilidad de entrecruzarme con los habitantes de eso que ahora es lo que podríamos llamar nosotros un barrio de emergencia aquí en la Argentina, ¿no es cierto? Claro. Se fue transformando de a poco. Ahora, los vestigios de ese bombardeo, han sido verdaderamente increíbles, porque imagínate vos en el año 82, que no existía jamás en el 82, anticipo, y tampoco existía con el peso que tiene hoy Hezbollah. ¿Quién existía? Existía el ente ocupante, existía Israel. Quiere decir que el problema es Israel, el problema no es ni Hamás ni Hezbollah. Porque entonces, una pregunta que tenía preparada y que empalma justamente con lo que estás diciendo. No todo empezó el 7 de octubre de 2023. Claro. Pero Daniel, escucha esto porque es el 80% de la población en Gaza era pobre y la desocupación alcanzaba el 50%. A una población cuyo 75% era menor de 25 años. Claro. Sufrió 26 masacres. 26 masacres. 26 masacres, sin contar Sabra y Yatila. Es decir, si yo te cuento nada más que las... Ismael. Israel en el año 2005, se le corre. hubo más de 6.000 muertos por Palestina. En una marcha sola hubo 1.000 muertos, en la represión de una marcha, por parte de las armas del ente israelí. Entonces, ¿cómo me venís a decir que empezó esto el 7 de octubre? Sí. Y si empezó algo... No, yo te lo hice como pregunta didáctica para que les pongas a la audiencia, sí. Como dijo esa militante, ¿cómo empezó? Hola. Sí, ahora te escuchamos. Ahí se escucha, ¿eh? Hola. Sí, se escucha. Hola. Te estamos escuchando. Sí. Bueno. A ver, ¿nos escuchás? Bueno, ahí escucho. Ahora sí, ahí va. Ahora te escuchamos. Bueno, decía que no sé en qué momento se pudo haber cortado. No, estabas... mencionando las masacres. Sí. Y estabas hablando de... que había 6.000 muertos sin contar Sabra y Yatila. Claro. Y bueno. Y en una sola manifestación 1.000 y pico de muertos hubo. Ahí va, eso. En la represión de una manifestación. Sí. En un año hubo 5.900 detenidos, muchos de ellos menores de edad, que siguen detenidos, sin proceso. Muchos de ellos sometidos a tortura, porque el llamado Estado Democrático de Israel tiene legitimada la tortura. No tiene constitución,
pero tiene legitimada la tortura. Es decir, que en determinadas circunstancias es factible que para soltar información se recurra a la tortura del detenido. Y también sabemos, puede ser que también utilizan a los chicos y a civiles en general como escudos humanos, porque estuve viendo videos. Sí, bueno, eso es una práctica habitual. Es una práctica habitual, sí, claro. No, bombardean hospitales, mi hermano. Sí. Es decir, no respetan lo más elemental. Otra de las cosas que ha tenido este genocidio es que explotó por los aires todo el conjunto de ordenamiento internacional, ¿entendés? Claro, no existe más eso. En la práctica no existe más, es letra muerta. Hacen lo que quieren. Exacto. Perdón, pregunta. De hecho, ayer mismo puede ser que, tengo entendido que asesinaron al primer ministro de Yemen. No, de Yemen. Sí. Claro, de Yemen. Lo bombardearon desde Israel para asesinarlo. Bueno, eso es lo que hacen comúnmente. Yo te digo, en el Líbano, el sur del Líbano, yo estuve a 19 kilómetros de la frontera. Yo vi explosiones. Claro. Los hacen con drones. Primero, entran helicópteros sin tripulación, helicópteros de reconocimiento. Y capaz que vos estás comiendo con la gente en el campo y los ves venir. Y la gente sale corriendo para todos lados. Claro. Y después que pasaron esos helicópteros de reconocimiento, esperar no escuchar algún ruido de algún dron no tripulado, por ejemplo, que eso es lo que ha ocurrido en Nabatille, en Mara, que el pueblo de mi abuelo, que está ahí también en el sur del Líbano, y después, bueno, lo que pasa en el Valle del Beca, la situación de Siria, que se ha transformado en una especie de esbirro y esclavo de Israel, ¿no? Sí. Entonces eso agrava todavía mucho más la situación del Líbano. El Líbano está sometido a constantes bombardeos. Hay más de 100 violaciones al alto el fuego por parte de Israel desde el noviembre del año pasado. Ustedes tienen una idea de lo que significa eso. Ustedes tienen una idea de lo que significa el bombardeo. Pueblo es un barrio del sur del Beirut, en donde está afincada la mayor parte de la gente de Hezbollah. Y entonces le tiran a los edificios. Ahora, hay algo que es maravilloso, ¿no? Porque una de las expresiones es aquí nadie se rinde. Y ese aquí nadie se rinde te llena de orgullo realmente, porque la pena que a vos te da ver las condiciones en que la gente... Pero al mismo tiempo, ahí se nos cortó la comunicación. Al mismo tiempo, ¿qué es lo que nos decía? No, que digo que al mismo tiempo que tienen que vivir en esas condiciones, ellos te dicen, los nuestros no son muertos, son mártires. Sí. Y un mártir es el que pierde la vida al que lo matan en defensa de sus ideales y sus convicciones. Es decir, no es cualquier cosa, ¿me explico? Sí. Tiene un valor y moral espectacular. Digamos, yo creo que es muy difícil la situación, porque no nos olvidemos nunca que siempre se trata de las vidas humanas, que se pueden perder del modo más trágico. Bueno, ahí nuevamente... presenta balcones al mismo tiempo. Ahí va. Dale. No, lo que pasa es que la comunicación es por WhatsApp, y las comunicaciones por WhatsApp son malas. Son malas, sí. Ese es el problema. Bueno. No sé si ahí estoy más o menos en... Ahí se escucha. Una consulta breve. Sé que en estos días, si mal no entiendo, va a tener lugar en la ONU una sesión especial donde se supone que se va a plantear... El 15. Exacto, el reconocimiento como Estado, ¿no? A Palestina, pero tengo entendido que Estados Unidos obviamente ya planteó no solo que no iba a estar de acuerdo y demás, sino que escuché hasta que amenazaron de que no iban a permitir que tenga lugar, digamos, que arribe la delegación palestina. Claro, bueno, pero por eso te estoy diciendo que explotó todo el sistema internacional. Exacto. Internacional. No se respeta más eso. Ahora, esa declaración está bien, creo que hay que tenerla, eso es auspicioso. A esta altura, si funcionaría todo el derecho internacional, lo que tendríamos que estar peleando es la expulsión de Israel del sistema de Naciones Unidas.
Claro. Y convertirse en lo que ya es definitivamente, que es un Estado paria, porque es un Estado que no respeta absolutamente nada y que los pueblos del mundo, sin diferencias, no los gobiernos, no el establishment, los pueblos del mundo repudian y rechazan. El Estado de Israel es un repudio constante en todos lados. Me decía la gente en los distintos aeropuertos donde estuve, que no se los ve más, que no pueden ir los que van con pasaporte israelí porque son repudiados. Esta es una realidad que... Bueno, sí. Bueno, sabemos que de hecho Netanyahu suspendió aparentemente la visita que estaba planeando hacer para acá. Sí, no viene. No viene, al final se bajó. Bueno, un gran triunfo de la militancia argentina, ¿eh? Sí, un gran triunfo de la militancia argentina porque le metimos denuncias a lo largo y ancho de todo el país. Hay denuncias en Comodoro Pi, pero hay denuncias en Chubut, hay denuncias en Salta, hay denuncias en San Rafael Mendoza, para que algún juez tome la directiva de detener a Netanyahu hacia arriba al país. Sumale a eso el proyecto de Brasil de impedir que Netanyahu atraviese su espacio aéreo. Bueno, empezamos a tener respuestas ya de otro carácter, ¿no? Claro. Ismael Jalil, danos un saludo para la audiencia y continuaremos, como lo hacemos, cada mes y medio más o menos tenemos una comunicación con vos porque es un tema de primer orden. ¿Qué nos podés decir? ¿Ahí me escuchan? ¿Me escuchan? Se escucha, sí, se escucha. Sí. Yo lo único que quiero decir es saludarlos con el saludo árabe por excelencia, que es Salam Aleikum, que significa que la paz sea con todos. Ahora, para que esa paz exista, primero debe haber justicia. Y esa justicia, por la forma en que sea, tiene que llegar. Si no es por las conversaciones, por los tratados, será por la fuerza. Pero sin justicia no habrá paz. Esto es algo elemental, ¿eh? Que lo sepa todo el mundo. Debe haber justicia para que haya paz, que es lo que necesitamos, ¿no? Para que esos pueblos puedan vivir. Y no hay solución de dos estados posibles. Tiene que terminarse el Estado de Israel como tal, y esto no significa de ningún modo terminar con su población, sino terminar con su estructura burocrática, establecer un Estado único en el cual puedan convivir las personas, los seres humanos de una y otra raza o religión. ¿Está? Me parece que eso es lo que tenemos que pelear y por eso tenemos que levantar la bandera. Muchas gracias, Ismael Jalil, por tu amplio informe y amplio y sentido informe de tus raíces y que bien merecido. Y perdón. Sí. Y perdón, me olvidé de algo fundamental. En este momento se está tratando en el Líbano la posibilidad del desarme de Hezbollah. Es verdad. Sí, que es una exigencia de Estados Unidos. No. Yo les puedo asegurar lo que habla la gente en Beirut, porque una de las cosas que habían apuntado era una guerra civil, digamos, formarle al Líbano una guerra civil y de ese modo obligarlo a Hezbollah a tener que entregarse. Bueno, en el Beirut circula una frase 20%, pero si el sionismo ataca, lo va a apoyar el 70%. Sí. Repetí de nuevo, porque no se escuchó el... Hoy a Hezbollah... Sí. Hoy a Hezbollah lo apoya el 30%. Sí. Pero si el sionismo ataca, lo va a apoyar el 70%. Y sí, claramente. Está claro. ¿Está claro? Una pregunta más. Claro. Pues. Entonces, sí. Líbano, ¿tiene ejército? Sí. Sí. Hola. Sí. Hola. No te pregunto si Líbano tiene ejército. Líbano tiene un ejército que no puede, que esa es la razón por la cual quieren que Hezbollah entregue las armas, porque el ejército, Hezbollah primero es un partido de gobierno, ¿no? Es decir, en el Líbano la estructura es, la presidencia la tiene la minoría cristiana, la Cámara de Legisladores la tienen dividida sunitas y chiitas, es decir, musulmanes, y el Poder Judicial se comparte. El ejército depende del Poder Ejecutivo, pero es un ejército muy acotado, que no puede pelear contra Hezbollah, ¿me explico? Entonces, como no puede pelear contra Hezbollah y como además se gana la repulsa de toda la población, lo que le estuvieron planteando es desármense. Y la población ha dicho, no nos desarmamos nada. Sí. La población ha dicho, mientras esté Israel atacando como está atacando, no nos vamos a desarmar. Esa es la respuesta que han dado, ¿no? Muchas gracias, Ismael Jalil. Un abrazo, compañero.
Bueno, les mando un abrazo grande y gracias por estar siempre con la causa. Un abrazo muy grande. Chao, Jalil. Hasta luego. Bueno, amplio informe de la situación en el Levante. Levante, como dijo el compañero. Como dijo el compañero. Y que obviamente, y hay un montón de elementos, como él menciona, ¿no? A nivel de lo internacional, que están dele pasar en paralelo, ¿no? Hay una ensalada gigantesca. Bueno, ¿no preparamos una cortina musical de medio segundo para que la audiencia respire, tome aire? Estamos haciendo tiempo nosotros. Un vaso de agua y nada, bueno. Bueno, vamos. Seguimos entonces. Ahí va, una musiquita. Bueno, retomamos la primera media hora. Javi, ¿qué has preparado para hoy? Bueno, acá siempre pasa de todo, no nos podemos quejar de todo. O sea, por un lado, no estamos viviendo una situación como la que describía el compañero, ¿no? Tan penosa y tan compleja, pero no por eso deja de ser relevante, preocupante y conflictiva. Para hoy, el nombre de la columna es Con la tuya, segunda parte, porque seguimos básicamente en el mismo escenario con un par de elementos más que estábamos mencionando el lunes pasado, cuando habíamos mencionado todo este tema de los esquemas de sobornos, pagos, coimas y demás, que, vamos a decirlo grotescamente, ¿no? Todos y todas lo sabíamos, todos y todas habíamos visto, escuchado, más o menos entendido cosas, pero digamos, de repente ahora toda esta podredumbre empieza a salir, y no precisamente como un ejercicio justiciero, sino porque simplemente hay tensiones y disputas en el bloque de gobierno, ¿no? Antes que nada, tener presente algo, ¿no? Estamos a menos de 5 días, estamos a 5 días, 6, ¿no? El domingo que viene vamos a tener elecciones en la provincia de Buenos Aires y a un mes de las elecciones nacionales de octubre, mucho en juego, porque principalmente, guste o no, son elecciones que terminan funcionando como una suerte de ver cómo viene, digamos, la gobernabilidad, ¿no? De la presidencia y demás. Normalmente suelen ser como si fuese una prueba, ¿no? Esta cuestión electoral, porque más allá que en realidad lo que se desea el recambio parlamentario, en realidad es como si fuese una suerte de testeo en la gente, ¿no? A ver cómo vienen las cosas. Y si bien venimos viendo como síntoma en todas las elecciones previas que venimos cubriendo de las distintas provincias hasta acá, como el elemento central, la cuestión por un lado de desmovilización y la bajísima participación, ¿no? Sabemos que venimos manteniendo más o menos un 50% en promedio de participación, que en general redundó hasta ahora en triunfos de los candidatos de los poderes provinciales actualmente en el poder, valga la redundancia, salvo el caso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde aquí sí ganó por goleada La Libertad Avanza. Pero en general en las provincias lo que ganaron fueron, digamos, quienes ya están actualmente en el poder, en mayor o menor medida, con algún nivel de afinidad o no con el gobierno de Javier Milei. Bueno, ¿cuáles venían siendo hasta ahora los grandes, entre comillas, logros o aparentemente aquello por lo cual, entre comillas, compró el votante, la, entre comillas, propuesta de La Libertad Avanza? Que básicamente en un sentido muy general, ¿no? Es la propuesta de la antipolítica.
Es así de simple. Venía básicamente con 3 conceptos muy generales, que uno era el tema del control de lo económico, que se tradujo supuestamente en las medidas que llevaron a el supuesto control de los elementos inflacionarios, que sabemos bien que se está dibujando y demás, pero durante bastante tiempo hubo un consenso, entre comillas, en gran parte fobiado por también los grandes medios, ¿no? Por tratar de sostener como que eso viene funcionando, que en realidad sabemos que viene funcionando en base a puro recorte, despido y demás, ¿no? Por otro lado está el discurso que digamos viene siendo lo básico de Javier Milei, que es contra la casta y en contra, ¿no?, del robo, de la corrupción, del choreo, digámosle, ¿no? Digamos, se hizo toda una bandera sobre eso. Y bueno, y el tercer elemento, que vendría a ser básicamente identificar al peronismo, particularmente al kirchnerismo, como el gran enemigo, ¿no?, de la sociedad, qué sé yo. Dentro de eso se hace una bolsa de gato donde se mete básicamente, ¿no?, cuando hablaba de la izquierda, el comunismo, lo que sea, bueno, el enemigo, ¿no? Estos eran, digamos, como los 3 grandes elementos que venía teniendo la Libertad Avanza como, digamos, su eje argumentativo. Bueno, lo de la cuestión inflacionaria se viene cayendo hace bastante tiempo, y en particular toda esta cuestión de, que siempre lo viene mencionando Horacio, y bueno, ahora seguramente en un ratito lo va a estar mencionando, el tema de que cada vez los números se están disparando más en términos de el aumento de servicios, el aumento de productos, el aumento de bienes primarios, básicos y demás, a la par que no aumentan los salarios y a la par que aumenta así exponencialmente el cierre de lugares de ámbitos laborales y, por supuesto, como consecuencia, el desempleo. Eso por un lado. Un dato. Sí. 4 años de Macri, una transferencia de 31.000 millones de dólares del trabajo al capital. En los 4 años de Fernández, que no se hagan los vivarachos los peronistas, 70.000, más del doble que Macri, dato dado por Eduardo Basualdo, ningún gorila. No. Dato de Eduardo Basualdo. Y dato reciente que escuché de otro peronista, de Roberto Navarro, la transferencia del trabajo al capital en el año y medio de Milei es de 35.000 millones de dólares, superando el récord de Alberto Fernández. Bien, grandes logros que se vienen Estos dando. Son los logros de la economía. Y todo en tiempo récord, porque estamos hablando de un año y medio largo, sí. ¿no? Eso es lo que estamos hablando. Bueno, ya mencionamos ahí cómo se viene patinando toda esta cuestión, el relato en torno a la cuestión económica, que era, digamos, como uno de los grandes capitales, ¿no? El supuesto control que se había hecho de la cuestión económica, de que estaba funcionando, pero en realidad lo que sabemos que nada más, lo único que se hizo es recortar a los que más les hace falta, permitir que la junten en pala a los sectores empresariales, particularmente los más afines al gobierno, y después sobrevivir a, básicamente, préstamos, ¿no? El del FMI, junto con otras entidades que nos han hundido, donde estamos ahí con unos números que son espeluznantes, ¿no?, en términos de rojo, que bueno, ya veremos qué va a pasar con todo esto. Y la perspectiva acá hacia las elecciones que se vienen dando, que era lo que mencionábamos, era que el gobierno apunta a construir una bancada propia más numerosa, de manera que cuando tengan que llegar a hacer las distintas negociaciones y al momento de las votaciones en el Parlamento tenga una masa crítica, digamos, que les permita tener una base con la cual llevar adelante las distintas leyes y medidas de gobierno. Ya venimos viendo, lo estamos mencionando hace varias semanas, cómo cada semana, tanto las reuniones de comisiones como las sesiones parlamentarias de diputados y de Senado vienen rebatiendo y dando de baja en general un montón de medidas, léanse los vetos que bloquean iniciativas populares. Recordemos que en diputados y senadores lo que hay son iniciativas, ¿no?, que surgen de los partidos, que son a su vez representativos de los intereses, ¿no?, populares. Cuestiones como el tema del impedimento permanente al aumento de los jubilados, ¿no?, el financiamiento universitario, toda esta cuestión que surgió en las últimas semanas de modo grotesco a partir de todo lo que pasó con Landis, sobre los recortes que se vienen dando sobre discapacitados y discapacitadas en todo el país, que yo creo que ya merece eso solo merecería hacerse una miniserie de terror,
sobre las cosas que están sucediendo. Pero bueno, solamente para mencionar en estas últimas semanas o meses podemos hablar. Los contratos que llevaron adelante la familia de Martín Menem a través de la empresa Tech Security para brindar seguridad privada al Banco Nación. Esto que mencionamos el lunes pasado sobre el tema de la Agencia Nacional de Discapacidad con este señor español que blanqueó todo el esquema de recaudación que básicamente termina redundando en el bolsillo de Karina Milei. El tema de la contaminación del fentanilo, que sabemos que a su vez tiene vinculación con todo esto, ¿no? Con un desmaneje, con un no control y con un montón de prebendas y demás para los sectores empresariales para que manejen a su criterio aspectos tan cruciales como esto, ¿no? Un medicamento que termina contaminando y llevando a la muerte a más de 100 personas, ¿no? Y en esta última semana se juntaron dos cositas. La semana pasada saltó el tema de algo que ya también era un secreto a voces, que era cómo se está montando un vaciamiento de la obra social de la Unión de los Empleados Agropecuarios, ¿no? La UATRE. La UATRE. Tienen ahí, pusieron a un interventor que por supuesto en realidad es un tipo que está sirviendo a este muchacho Lule Menem. Lule Menem es el que maneja, es la mano derecha de Karina Milei en todo esto. Bueno, están saltando unos desfalcos impresionantes. Y lo último, esto ya empezó durante este fin de semana, saltó el tema de un esquema de sobreprecios en el PAMI. De vuelta, algo que ya más o menos corría rumores, pero bueno, ahora como todo esto explotó, está empezando a salir. Entonces ya no estamos hablando de un caso circunstancial o un rumor parcial por ahí, sino que ya estamos hablando de algo sistemático y hay otras cosas que siguen dando vueltas por ahí, que están dando a entender que obviamente hay un esquema que es funcional en última instancia para Karina Milei, como la recaudadora, ¿no? En última instancia, y en el medio todo un entramado de empresarios que se ven beneficiados por la entrega de subsidios, de ganar concursos, de acceder a, digamos, precios y demás cuestiones a nivel de importación, exportación de productos, servicios, etcétera, y demás, según el ámbito en el que se esté hablando. Y todo esto, bueno, de alguna manera, que es lo que mencionábamos el lunes pasado, en estos días salió mucho más, empezaron a aparecer audios cada vez más extensos, con más profundidad y con más detalles sobre cómo se van dando todas estas situaciones. Hubo, hay que mencionar, qué extraño, ¿no? Una celeridad en el tratamiento jurídico, ¿no? De los jueces que están llevando adelante todo esto, jueces y fiscales, que de repente y como nunca lo están haciendo rápido, deteniendo, requisando, ¿no? Emitiendo órdenes de captura para un montón de personajes que están metidos en todo esto. Uno se pregunta, ¿no? ¿Cuál será acá el rol que tendrá Mauricio Macri, ¿no? ¿Qué vuelto se estará cobrando con todo esto? Porque ya sabemos, en general la justicia para quién es funcional. Pero ¿en qué redundó? Esto redundó, más allá de todo esto que todavía, bueno, veremos en qué va a terminar jurídicamente hablando, en que tenemos esta campaña en pleno desarrollo. Este mismo domingo va a ser la elección bonaerense, que de alguna manera, recordemos, el 40% del electorado, digamos, del país está en la provincia. Está en la provincia. O sea que casi medio país se resuelve ahí. Es una votación que resuelve después también, resuelve las nacionales, por así decirlo, ¿no? Ganás la provincia y es... Aunque en la última Córdoba ha tenido un peso decisivo por la amplia ventaja que sacó. Sí, sí, sí. Y porque, bueno, también juegan a otra, ¿no? Pero bueno, ese es el mundo, como le dicen, del cordobesismo, otro tema. Pero bueno, ojo, también hubo ya líos con toda esta situación, ¿no? Porque también... Ahora estos días hubo una caída importante de las encuestas, va a haber también elecciones en Córdoba, y viene habiendo una caída en encuestas importante en relación a los candidatos de La Libertad Avanza. Pero bueno, la semana pasada fue pintoresca en el sentido de que con todo esto encima... Milei, que bueno, evidentemente salió de su burbuja de cristal, de repente tengamos presente que Milei ha viajado más al exterior que al resto del país, ¿no? Ha estado más veces en Estados Unidos, en Europa y en otros lugares, en Israel, etcétera, que viajando al interior del país. Porque bueno, se ve que está muy ocupado con todas estas cuestiones. De manera que de repente empezó a hacer... acompañar particularmente a los candidatos. El referente para la provincia de Buenos Aires es José Luis Espert, que precisamente es el tipo que es el que presentó a este español o a Javier Milei. Bueno, son detalles. El lunes pasado, mientras estábamos haciendo nosotros el programa acá, hicieron un acto en Junín.
Ya en la entrada nomás del acto había un grupo de gente que lo empezó, a putear y demás. Este muchacho Esper salió a querer hacerse el guapo, pero no le dio la nafta. Se comieron un par de regalos que les revolvió la gente de allá del lugar. Sin embargo, pudieron llevar adelante la actividad recontrarrodeado de polis, y no precisamente siendo el personal de la Libertad Avanza, sus militantes, digamos, los más numerosos, ¿no? Sí. Había más gente en contra que los propios que estaban bancando ahí. No habiendo terminado de cerrar esa cuestión, y ese mismo miércoles se lanzaron a hacer una caravana por el centro de Lomas de Zamora. El intendente de allá, este muchacho Termín, les dijo, miren que no está muy bueno que vengan en general un día de semana a hacer una caravana política, acá la gente está laburando, qué sé yo. Yo les sugiero que no vengan, pero vamos a ir igual. Se juntaron más o menos, no llegaban a 100 los de la Libertad Avanza. Creo que había más polis y seguridad encubierta y demás que militantes propios, y sí se juntó mucha gente a putear y a reclamar, lo cual fue vivido particularmente por Milei y Esper, también estaba Karina, y otros muchachos, ¿no?, de todos estos personajes. Ellos hablaron, porque les empezaron a revolear cosas, que básicamente hablaron de cosas como que se les revolearon baldosazos y piedras. Lo que se vio en los videos hasta ahora fueron frutas y verduras. Pero eso se quiso vender como atentados, intentos de magnicidio. Lo han dicho así, ¿sí? No, después. Dale. La cuestión es que no duró 10 minutos la famosa caravana, que se pretendía atravesar el centro de Loma de Zamora. Sí, hasta Lanús. No, hasta Avellaneda. Querían hacer un viajecito, lo normal, ¿no? Hubiese sido eso. A las 2 cuadras terminaron de suspender todo, metieron a Milei en un auto con Karina, salieron corriendo. Esper se lo llevaron tirado ahí en una moto y se escaparon, corriendo, Ya un poco daba la tónica de cómo venía la cosa. Este sábado tenía que tener lugar un acto en Olavarría, que se suponía iba a ser casi como el cierre de la campaña de la Libertad Avanza, donde iban a estar todos los candidatos de todos los distritos de la provincia. Pasaron 2 cosas. Por un lado, se alegó que por cuestiones climáticas, claro, la tormenta de Santa Rosa que estábamos hablando al principio, dijeron, no, va a ser mejor que lo suspendamos. Era un lugar cerrado para 2.000 personas. 2.000 personas uno piensa que puede juntar, ¿no? Capaz invitando, trayendo amigos o usando alguna que otra dádiva que ya se han visto en actos anteriores de la Libertad Avanza, pero parece ser que en realidad lo que pasó es que le dijeron, mirá, si vas a estar vos, Karina, va a estar Martín Menem y no sé quién más, los propios candidatos le dijeron, mira, ¿sabes qué? Mejor no hagamos acto, cada uno va y se saca foto en su pueblito y va a ser más copado eso porque sos piantavotos. Están apuntando a tratar de, aunque sea salvar las ropas mínimamente y poder meter algunas cosas, porque en principio los números vienen dando bastante flojos. Y el viernes había tenido lugar, si mal no recuerdo, en Corrientes hicieron un acto porque estuvieron las elecciones de Corrientes. Y acá se dan varias cosas interesantes a tener presente, porque por un lado hubo este intento de marcha, caminata, qué sé yo, que pasó lo mismo que en Loma, no pudieron hacer 2 cuadras, que la gente, pero allá sí, ya un poquito más caldeada, salió directamente a revolear cachetazos y demás. No pudieron caminar 2 cuadras y tuvieron que suspender todo, guardar la Karina, guardarlo a Martín Menem, y el candidato de allá quedó solo por ahí, se jugaron. Ganó este muchacho Valdés, que es el referente que le estaba disputando al otro referente histórico del radicalismo de allá. En Corrientes básicamente ganó el radicalismo, ¿verdad? Pero es un hecho histórico, no es algo novedoso. Sacó el 52%, eso sí es lo novedoso, porque en principio parecía que los números le iban a dar un 30 y algo, y el peronismo, que allá se presentaba, el peronismo hegemonizado por los candidatos del kirchnerismo, que allá se llama Frente de Limpiar Corrientes, para mí un nombre pésimo, pero cada cual sabe lo que arma. Ellos apuntaban a llegar al balotaje, pero sacaron el 19,97, o sea, tuvieron a 2 minutitos del 20, no les dio, porque la idea era esta, llegar al balotaje y ahí disputar. En alguna mente extraña, como la de Karina Milei, parece ser que este candidato que presentaron, Lisandro Almirón, se lo presentó Lule y le dijo, metelo a ¿no? Seguimos con Lule y Karina metiendo este tipo de cuestiones.
El muchacho sacó el 9,51 y tercero quedó Colombi, que es el anterior referente del radicalismo, ya fue gobernador también en su momento. Aquí lo que hubo es algo parecido como la interna de Tucumán, ¿no? Se terminó de definir una interna y ahora Valdés es el hombre fuerte de la provincia. Pero si bien muchos lo quieren presentar como una caída, como una pérdida, como un gran desfalco de la Libertad Avanza y qué sé yo, tengamos presente algo. Hace no mucho más que un mes, Santiago Caputo estaba cocinando todo para hacer una alianza entre la Libertad Avanza y Valdés. Hubo reuniones. Pero ¿qué pasa? Parece ser que le jugaron a decir, mirá, nosotros te vamos a meter todos los candidatos acá y vos sabrás qué hacer. Valdés hizo sus números y dijo, no. Ahora se quiere presentar como el gran referente, ¿no? Que en parte lo es, pero a lo que voy es, no estamos hablando de que aquí ganó una suerte de oposición anti-Milei. Estamos hablando de tipos que son hiperdialoguistas, que le han votado leyes. ¿Y de qué sirve todo esto? Entre comillas, ¿se debilita o no el poder de Javier Milei? O en todo caso, lo único que hay es que ahora tenés un tipo que está dispuesto a aprobarte cosas, pero claro, ahora te pone el pisito un poco más alto, ¿no? Porque ahora voy a ser gobernador de vuelta yo y me vas a tener que negociar otros números. Veremos qué pasa para este domingo. ¿Vos querías decir algo? Sí, justamente, como este es el último programa antes del próximo domingo, que son las elecciones en la provincia de Buenos Aires, yo quiero referirme al tema de la abstención, porque en la izquierda, o en una parte de la izquierda no electoral, está la creencia muy sólidamente instalada de que el ausentismo electoral es progresivo. No se basa en la evidencia histórica ni en la práctica de muchas sociedades. Yo ahora sí, rápidamente, pero voy a preparar el próximo editorial, por ahí me voy a referir a estas cosas. Primero, que el abstencionismo es una consigna, lo acaba de decir acá Javier, el abstencionismo es una consigna de Milei. Pero además, si uno toma la experiencia internacional, la Revolución Rusa, en el marco de la primera Revolución Rusa de febrero y la segunda, de la segunda Revolución Rusa de febrero y la tercera Revolución Rusa de octubre, hubo una gran participación electoral, Duma y Asamblea Constituyente. Si uno viene para América Latina, puede tomar el proceso que quiera, El Salvador, Cuba, Bolivia, incluso la misma Argentina. En el año 73, una de las máximas participaciones electorales fue en el momento de mayor auge revolucionario. Entonces, no sé por qué se hace esa asociación que el abstencionismo electoral es progresivo, es revolucionario. Para mí, o para la experiencia histórica, es todo lo contrario. Por eso nosotros alentamos a ir a votar el próximo domingo en la provincia de Buenos Aires por el programa que siempre sostenemos en este programa, que es básicamente enfrentar a la política neoliberal que está entrando en su cuarto fracaso histórico desde la dictadura militar, pasando por Menem de la Rúa, Macri, Fernández está ahí en el palo porque hemos dado otros datos, y este es el cuarto fracaso histórico. Así que a los oyentes de Todos los Fuegos los invitamos, a los de la provincia de Buenos Aires, mañana a expresar su voto contra Milei. Ahí va, sí, por lo menos. Sí, por lo menos, sí, bueno, menos. De ahí cada uno... Después cada cual sabrá qué hace, pero no se puede ser indiferente. No, de ninguna manera. Bueno, vamos a la tandita y después volvemos con la entrevista a nuestro compañero Horacio Robelli. Ahora también en AM 1570. Radio Rebelde, AM 1570. ¿Cómo
¿Cómo se hizo millonaria la familia Macri? 1982. Estatización de la deuda privada del grupo Macri por parte de Domingo Cavallo durante la dictadura militar. 1989. Contrato entre Mauricio Macri y Juan Carlos Rousselot para la construcción de las cloacas de Morón. 1991. Contrabando de autos de la empresa Sebel, presidida por el señor Mauricio Macri. 1991. El escándalo de Manliva. 1995. Decreto de Domingo Cavallo, que se llamó Decreto Sebel, por el cual se condonaba la deuda de 450 millones de dólares como consecuencia del contrabando que se había hecho. La fuga de capital de las empresas Sideco, Sogma Americana, Correo Argentino, todas del grupo Macri por más de 50 millones de dólares. 2016-17. Y tenemos los Panama Papers, el Correo Argentino, Avianca, Autopistas del Sol, Odebrecht. Esa famosa riqueza del grupo Macri no se hizo ahorrando monedas en una alcancía. Alcira Argumedo, luchadora indispensable, una rebelde. Algunos siguen creyendo en esto. Lo que tenemos que hacer es bajar los costos. Bajar los costos y los salarios son un costo más. Bajar los costos y los salarios son un costo más. O ahora, peor aún, en esto. ¡Amo! ¡Amo ser el topper dentro del Estado! ¡Soy el que destruye el Estado desde adentro! E incluso en esto otro. No somos superiores moralmente, somos superiores estéticamente, somos mejores en todo. Y les duele, no pueden, tuvieron que bajar la nota. Están perdiendo la batalla cultural los zurdos de mierda. Por primera vez se ven acorralados los zurdos de mierda. Pero el odio, el fascismo, la mentira y la crueldad no pueden durar por mucho tiempo en nuestro país, porque la única verdad es la realidad. La excepción a la regla, periodismo político sindical. Sábados, 14 horas, Radio Rebelde. Conducción, Pablo Yumato. Vuelve Salir por Arriba. 2 horas de radio con Néstor Picone, sumando voces de la izquierda nacional. Los jueves de 13 a 15, Vamos contra el capitalismo, de Facebook, Amazon, X, Google y el imperialismo financiero de los BlackRock que bancan el genocidio contra Palestina. Salir por Arriba no quiere que gane la derecha, pero tampoco cree que haya que vivir de efemérides y mucho menos creer que la democracia es votar cada 2 años. Salir por Arriba, todos los jueves a las 13. Los demás, todos los sábados de 11 a 13. Pensando y sintiendo al país. Los demás, en Radio Rebelde, AM 740. Porque son ataduras comprender a los demás. Caminamos siempre a oscuras sin pensar en los demás. Y arriba quemando el sol. Nahuel Bianchi y Tomás García te proponen un resumen completamente subjetivo y desorganizado de la semana. Los sábados, desde las 9 y hasta las 11 de la mañana, sigue Y arriba quemando el sol. Y arriba quemando el sol. Radio Rebelde en Instagram. Nos buscas como Radio Rebelde OK y conectás con toda la programación. Ahora también en Instagram. Bueno,
encontramos en la segunda hora del programa Todos los Fuegos por AM 1570. Ahí está, 1570. Siempre pienso que me voy a equivocar, pero esta vez no me concentré. 1570 Radio Rebelde. Ahí estamos estableciendo la comunicación con Horacio Robelli para preguntarle, y no le preparamos el tanguito. No estuvimos atentos, pero bueno. No. Cosa que pasa. Pero bueno. Pero para tango bastante con lo que está pasando, ¿no? Sí. Económicamente. Sí. A ver, Horacio Robelli, si nos está escuchando. Te estoy escuchando, querido Daniel. ¿Cómo andas vos? Bien. Estamos en deuda con vos porque no hemos preparado el tango, pero bueno, lo vamos a escuchar después, comiendo unas empanadas esta noche. Eso sí. Bueno, perfecto. Horacio, estamos complicados, el gobierno está complicado, me parece, en muchos aspectos, políticos, sociales y también económicos. Vos escribiste sobre peligro de default. Bueno, es el peligro, lo pongo yo. Pero es verdad, estamos al borde del default. Las tasas de interés que pagan es porque no pueden pagar el capital. Y los otros, que son usureros por definición, aprovechan de la... A ver, por cómo lo dijiste me sale esta pregunta. ¿La tasa de interés sube o tiende a subir porque la Argentina no está en capacidad de afrontar el capital o son completamente... Siempre es así. Es completamente... Siempre es así. Yo quebré una sola vez en la vida. Los bancos, cuando vienen no tienen capacidad de pago, tratan de acelerar los intereses para cobrar algo. Con los intereses tratan de recuperar algo del capital. Siempre es así. A un tipo que tiene seguridad para pagar y que sabe que puede conseguir crédito en cualquier lado, le van a dar una tasa baja. A un país como Argentina, que solamente consigue crédito porque se lo da el Fondo Monetario Internacional o Trump, no tiene dónde conseguir un solo crédito. Y yo lo que quería decirte lo siguiente, presta atención a esto, son dos números voy a dar nada más. En dólares vencen en el último cuatrimestre del año, último cuatrimestre 2025, 1 de septiembre al 31 de diciembre del 2025, en dólares vencen 8.208 millones de dólares. Y en pesos, que no es un tema menor, porque ellos van a defaultear también en pesos vencen en septiembre y octubre 41,86 millones de pesos. Es en pesos per equivalente a 18.600 millones de dólares. No tienen ni los pesos. Vamos a repasar. Ni los dólares. En dólares, sí. 8.208 millones. Exacto. Lo dice la Secretaría de Finanzas de la Nación. Sí, y en pesos, pero expresado en dólares... En pesos son 41,86 billones, al tipo de cambio oficial de 1.350 pesos son 18.600 millones de dólares. ¿Y sabes cuánto todo el capital disponible que tiene hoy? 1 de septiembre del 2026. Antes que dé ese número, ¿estos son intereses solamente? No, estos son títulos. Lo que pasa ya son... Esto es capital. Claro, bueno, por eso... Esto es capital. Lo que pasa es que la LECAP, que son la deuda en pesos, mayoritariamente LECAP, capitalizaron intereses antes, pero ahora esa es capital, es un monto. Vos no pagabas el interés cuando venció el mes pasado, lo prorrogaste por 30 días más, y este mes de septiembre tenés que pagar el capital más el interés que no pagaste el mes pasado. Claro. Decime que eso se comprende. Es pesado, yo sé que es pesado. No, pero por eso vamos despacio, se va entendiendo. Bueno. Entonces, ¿cuánto tiene el...? Vos tenés deuda. Sí. Deuda en el último cuatrimestre del año en dólares, 8.208 millones de dólares. Y en pesos, 41,86 billones con B larga de pesos. Estamos en el horno, sin capacidad de pago. ¿Sabe cuánto es el total de reserva disponible que tiene el Banco Central hoy, 1 de septiembre del 2025? No, ¿cuánto es? 3.000 millones de dólares. ¿Sabes cuánto le están sacando por día? Le están comprando al Banco Central. En términos un poco más, pero redondeamos 500 millones de dólares. Tiene para 6 días. O sea... No llegamos al lunes. No llegamos 6 días, pero además de que tiene para 6 días, no tiene nada para afrontar los 18 más 18, 26
1.800 millones de dólares del capital. No tiene nada para afrontar eso. Exacto. Cero. No tiene para pagar eso. Cero. Ahora, ¿de qué depende? Porque por eso digo que el único que le presta es Trump. Por eso quieren una reunión con Trump urgente. Para que el Fondo Monetario Internacional le prometió a la Argentina. Dice que Trump estuvo 8 días escondido para que no lo encuentre Milei. No, un chiste. Pero yo no sé, no tiene... Estuvo desaparecido 8 días. Se corrió el rumor de que Milei es un payaso. Que se había muerto. Milei es un payaso. No, bueno, eso no sé, pero te quiero decir que para Estados Unidos Milei es un payaso, un servil, un lacayo de ellos, no puedo decir otra cosa porque estamos en radio, un limpiapié de ellos. Pero te quiero decir que no tiene esta plata. El Fondo Monetario Internacional, el acuerdo que hicieron el lunes 14 de abril del 2024, en que vino el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, a firmar en nombre del Fondo Monetario Internacional el acuerdo de ampliación fueron 20.000 millones de dólares, de los cuales entraron 14.000, sí, ¿verdad? 14, quedan 6. Ahí 6.000 que habría que darse, después se lo da o no se lo da, no tiene por qué dárselo porque vos tenés que cumplir pauta que el gobierno no cumple. Y además Scott Bessent dijo, porque habían hecho un cálculo de que no iba a alcanzar esos 20.000 millones de dólares, porque esto fue en abril, para terminar todo el año. Entonces Scott Bessent dijo, si fuera necesario, ellos tienen un fondo de garantía que depende del Tesoro de Estados Unidos estaría dispuesto a apoyarlo con su fondo de garantía. Esta es lo único donde se agarra el gobierno de Javier Milei, del fondo que le prometió. Préstamo para préstamo. Tiene que autorizarle los 6.000 que faltan, pero todavía le faltan 22.000 millones de dólares. Puede negociar. O sea, son bancos saqueadores. Los principales saqueadores son BlackRock y Vanguard, que son a su vez los que pusieron el equipo económico. Caputo, Bausili, Vladimir Wernick, José Luis Daza. ¿Te acordás que los 4 aparecieron? Sí. José Luis Daza, viceministro de Economía, los 4 aparecieron al lado de Milei. Ese es un mensaje claro. Los 4 trabajaron en el JP Morgan. El JP Morgan es el principal banco privado de los Estados Unidos. ¿Pero qué me quieres decir? ¿Que esto es un objetivo de estos que estás mencionando, de estos fondos? Exactamente. Es un objetivo, que nosotros nos endeudemos y que ahora, porque esos 26.800 millones de dólares van a generar nuevos intereses. Bueno, pero eso mismo. Ellos lo tienen agarrado al gobierno de la pestaña, para ser suave. Los que manejan la caja, no el imbécil de Milei que no maneja nada, ni a la hermana maneja, sino los 4 que manejan la caja, los 4 más Pablo que no es el diario de finanzas, los 5 trabajan para BlackRock y para Vanguard. Ese fue el acuerdo que hicieron con Eduardo Einstein, pero tuvieron una semana secuestrada en el Hotel Libertador, apenas fue ungido presidente, y le pusieron el equipo de economía. Toda esta estupidez que iba a decir, que iba a dolarizar, que iba a hacer volar el Banco Central por el aire, nada de eso hizo. Lo que te quiero decir es que ellos tienen el apoyo del capital financiero de Manhattan, pero esto no es gratis. Esta dependencia de endeudarnos y hacernos dependientes de ellos, está bien, yo no te cobro, pero a cambio de ellos quiero, y ahí vienen por lo que ellos quieren. Quieren el Veriano Carga. El Veriano Carga tiene nombre y apellido. Lo quiere comprar Cargill, lo quiere comprar Viterra, que es la fusión entre Bunge y Glencore, lo quieren comprar Aceitera Generaldesa. Ya tiene nombre y apellido quieren comprar. Quieren quedarse con Veriano Carga, que es el que trae como una mano extendida hasta el Puerto Rosario, soja, maíz, trigo, todo. Bueno, quieren comprarse Aguas Argentinas y ahora van a sumar el Banco de la Nación Argentina, IPF. Nos mandan al depó, a la asociación de pago, y dice, bueno, nosotros te sacamos del depó de la asociación de pago, pero a cambio no quiero dólares, porque dólares tengo yo. Lo que quiero son los activos, primero con las empresas públicas y después con nuestros recursos naturales, claro, con el petróleo, con el gas. Se llevan todo. O sea, es claro y tajante la estrategia de ellos, lo fue desde el primer día. Lo que pasa es que los grandes medios, y sobre todo porque los bancos, el Banco Central solamente opera con bancos, el que le vende, mirá el ejemplo, lo hemos dicho contigo muchas veces. Dato del balance cambiario del Banco Central de la República Argentina, publicado el viernes 29 de julio del año 2025. El viernes 29, 15 días más tarde, publicaron
el balance cambiario con los datos al 31 de julio. En 7 meses de julio se fugaron, se llama formación de activos externos, fuga de capitales, 14.199 millones de dólares. El Fondo Monetario Internacional le dio 14.000 millones y se fugaron hasta julio 14.199 millones de dólares. ¿Es de casualidad que coinciden las cifras? No es casualidad. Ellos no tienen dólares, los dólares trajo. Vinieron dólares de billete de Washington. Vinieron el martes 15 de abril, vinieron 2 aviones trayendo billetes impresos por el Banco Central de Estados Unidos, por la Reserva Federal de Estados Unidos, por 12.000 millones de dólares de billetes, pagos en dólares por 12.000 millones de dólares. Entraron al Banco Central, al poco tiempo se fueron. Ahora se declaran en julio que se fueron todos. Y después vino el 18 de agosto, 2.000 millones de dólares más, también un avión con dólares de billetes, y también se fueron. No es casualidad, vos no tenías los dólares para vender. Los dólares que vendieron son los del Fondo Monetario Internacional. Te repito. Pero las cláusulas del fondo prohíbe que hagan eso, que le den préstamo para después meterlo en la bicicleta financiera o carry trade. Está prohibido, eso es ilegal. Lo mismo hicieron, sí, pero si no te lo reclama el fondo, ¿quién te lo reclama? No, pero es importante marcar, Horacio, es importante marcar que es ilegal porque algún día cambiará el gobierno. Entonces va a decir, bueno, no, muchachos, ustedes son cualquier cosa menos boludos. Si hicieron esto de prestar 14.000 millones de dólares y a los 6 meses se habían ido de nuevo, es porque era un objetivo de ustedes. O sea, ustedes son corresponsables de haber hecho este préstamo. No puede ser que ellos se lavan las manos, no tenemos nada que ver. Yo estoy seguro de lo mismo que decís vos. Ahora hay que ver en la maraña judicial que nos metemos si a alguien le va a dar cabida a esto, porque ¿quién pasa? Ellos dicen que la carta, si ninguno de los que son miembros conspicuos del fondo, la Argentina es miembro pero deudor. Yo digo los que aportantes, estoy hablando de Inglaterra, de Alemania, de Japón, de Italia, de Francia, los que ponen plata al fondo, de Estados Unidos, no se quejan, por más que haya un gobierno argentino, que sería lógico. El gobierno argentino lo que tiene que hacer sería claramente no reconocer esta deuda y mandarla a investigar a dónde fueron cada dólar. Ahora, ¿qué gobierno argentino lo va a hacer? Y no hay ninguno que lo tenga en su programa eso, ¿no es cierto? Ni siquiera en su programa. Claro. Ni siquiera en su programa. Por eso, lo único que hizo el Senado de la Argentina es el bloque del PJ, ya no sé ni cómo se llama, el que preside el senador Mayán. Sí. Fue a hacer una carta al Fondo Monetario Internacional diciendo que la Argentina no iba a reconocer esa deuda. Esa carta existió. Eso ahora, en este último préstamo, el de 12 más 2. No, antes. En el primero, en el de abril. Sí, de los 12.000. De los 12.000. El de 12.000, sí. En abril, el Senado le mandó una carta al Fondo Monetario Internacional diciendo que ellos no iban a avalar esta deuda, que no sabían para qué estaban tomando. Sí, alguna carta. El criterio que decís vos, sí, esa carta existió, sí. Ahora, está bien, tenés razón, pero vos sabés que en el derecho no basta tener razón, vos tenés que tener la fuerza para hacerlo, cumplir. No, pero lo decimos acá en la radio para que la población tome conciencia, porque la fortaleza de un país es su pueblo consciente, por eso lo tenemos que decir nosotros acá en la radio, de que el pueblo es una tarea que tiene que asumir, no pagar fraudes. Totalmente de acuerdo con vos. Yo estoy de acuerdo con vos. Totalmente de acuerdo con vos. Debería ser ese el camino. El camino es el que acaba de decir vos. Con respecto a la deuda con el fondo, la plata de los 14.000 millones de deuda del fondo, se paga Dios. Señores, ustedes le prestaron a este gobierno, reclamen a este gobierno. Este gobierno lo fugó. Lo fugó porque encima, como le hemos hablado contigo otra vez, el Tesoro se endeuda de nosotros, le da los dólares al Banco Central, rescata maletas intransferibles. Entonces, claro, la deuda queda igual, porque cambiar la letra intransferible, que era el acreedor del Banco Central de la República Argentina, y pasa a ser el Fondo Monetario Internacional. La diferencia es que le dieron dólares al Banco Central, y como el Banco Central cumple esa doble función de ser agente financiero del Estado, por eso recibe los dólares del Estado, y a su vez el Banco de Bancos se da vuelta y le vendió a sus clientes, y son los bancos. 10 bancos compraron más del 95% de estos 14.199 millones de dólares. 14.199 millones de dólares. Balance cambiario del Banco Central de la República Argentina al 31 de julio de 2025 se fueron 14.199 millones de dólares. 10 bancos compraron casi el 96% de estos 14.100. ¿Sabés quiénes son los bancos? Pero no sabés quiénes son los clientes de los bancos o si lo compraron para sí. ¿Y para qué lo compraron? Eso como si nada le importara, que lo más
Lo estratégico, lo que deberíamos saber es para qué lo compraron. Sin embargo, el Banco Central se lo vendió. Pero no florecen las inversiones como hongo en todo el país. O sea que para ese lado no fueron. Acá hay fuga de capitales. No, acá hay fuga de capitales. La plata como vino se fue. La fugaron y queda deuda para nosotros. Una vez más. Una consulta, Horacio. Sí. Hoy sé que el dólar estuvo llegando a 1.400 por ahí. Y sé que Caputo andaba bastante preocupado porque ya no sabe cómo frenarla. Pero también tengo entendido que prácticamente todos los días Bausili está sacando reglamentaciones que están por un lado restringiendo, o pretenden eso, ¿no? La salida de dinero, o que por lo menos lo tienen que estar informando. Pero sé que hay bastante preocupación porque todos los días están sacando reglamentaciones raras, muy confusas todas. Y no queda claro si lo que se está viniendo es un corralito o qué. Pregunta, vos que esto lo tenés mucho más claro. Querido amigo, la decisión la toman tarde. ¿Por qué no la tomaron a principio? Es más, ellos tenían un cepo cambiario, pero cuando hicieron la banda de flotación levantaron el cepo cambiario para las personas. No, vos en un país que tiene la fragilidad de reserva que tenemos nosotros, tenés que tener controles cambiarios. Y este gobierno fue levantando uno a uno los controles cambiarios. Ahora ya tarde trata de regular, ahora tarde aumenta los encajes. Sí, le aumentó el encaje para caja de ahorro y para cuenta corriente o a la vista para emitir cheques al 53,5%. Pero ahora, ¿por qué no hiciste en abril? Claro. Cuando levantaste el cepo y abriste la banda de flotación. O sea, hace todo el tiempo y le permite fugar esto. El gobierno ha propiciado. No es que Caputo y Bausili no sepan. Han trabajado, tienen 30 años trabajando en esto. Lo que pasa es que trabajan para esos bancos. Claro. Y los bancos, cuando vos te pones a pensar, por ejemplo, un banco, el Banco Galicia, Sarmiento llamaría un banco con olor a bosta, porque el Banco Galicia fue creado y dirigido por gran parte de la sociedad rural. Ahí están los Tetragamú, los Ayerza, los Brown, Armando y Federico Brown, los dueños de la nómina son directores del banco. Hoy el capital financiero Manhattan, escuchá esto, tiene el 36,8% de las acciones. Tiene 3 directores puestos ahí, el capital financiero Manhattan. BlackRock y Vanguard ya tienen huellas de pinta adentro. Tienen amplia participación en el Banco Galicia. Por eso lo obligaron a comprar el HSBC, que es un banco de ellos, un banco capital financiero de Manhattan, que ha sido multado, no solamente denunciado, sino multado por lavado de dinero en Estados Unidos y en Europa. Entonces, como hay que hacerlo desaparecer, acá en Argentina se lo decidieron comprar al Banco Galicia. El Banco Galicia le compró en 650 millones de dólares en junio de este año al HSBC. Ahora se llama Galicia Más, pero va a terminar siendo fusionado con el Banco Galicia. Claro. Todo esto que estoy contando demuestra, por un lado, el poder omnímodo del capital financiero Manhattan en Argentina. Hoy la pelea de fondo en Argentina no es el payaso de Milei. El problema gravísimo que tenemos en la Argentina de hoy es el capital financiero Manhattan, y los que le oponen en la parte económica es el capital local. Por eso la denuncia de Pañuelo. Yo no sé si Pañuelo ya era consciente de lo que estaba haciendo o fue nombrado para eso o lo grabaron. ¿Quién lo grabó? Los servicios de inteligencia de acá. ¿A quién dependen los servicios de inteligencia? Todavía dependen de grupos financieros locales, todavía dependen de los Magneto, de los Pérez Compán, de los Pagani, de los Roca de Techín. Los mismos que hicieron el golpe militar, el Consejo Empresarial Argentino, que hicieron el golpe militar del 24 de marzo del 76, los mismos, nada más que en vez de ser Pablo Roca era Roberto Roca. Pero Magneto era el mismo, era un joven Héctor Magneto el que participaba en las reuniones de la mansión de la calle Ascuénaga con Suárez Manson, con Arguindegui, que era el jefe de la policía de la federal, puesto por Isabel Martínez de Perón, y después pasó a ser el ministro del Interior, Albano Arguindegui, el ministro del Interior de Videla. Toda esta gente se reunía en el caserón de la calle Ascuénaga y de Peña, de la familia Rita Blaquier, de Ledesma, de Jujuy, y ahí estaban los mismos personas que estamos diciendo hoy, las mismas empresas. O sea que ellos tienen conexiones con los servicios de inteligencia y lo grabaron, como la había grabado también a Canea Milei. Buscan un chivo expiatorio y el que lo mandó a grabar es el poder económico local, porque se lo quieren sacar a Milei de encima. Pero no se animan a enfrentarse con el capital financiero Manhattan. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, Héctor Magneto le pidió 1.245 millones de dólares. Lo hemos hablado con usted otra vez, es el socio de Telecom, de Héctor Magneto, el grupo Clarín,
se llama David Martínez, que es un mexicano que vivió toda su vida en Estados Unidos, como es el caso de Caputo, vivió toda su vida en Estados Unidos y tiene su propia empresa. Tiene una empresa en México que es el principal proveedor de Pemex, que es la empresa 100% estatal de petróleo de México. David Martínez asociado con BlackRock. BlackRock y una empresa, David Martínez, son los principales proveedores de Pemex, la empresa mexicana. Tienen también una explotación de litio en México. O sea, tienen capitales asociados. Y fue David Martínez, que es socio un 50%, según dice Inteligencia Artificial, 50% con el Grupo Clarín, 50% de él, de Telecom. Y compraron Telefónica Argentina, Movistar, con un préstamo de 1.245 millones de dólares que le dieron BlackRock y Vanguard. Te das cuenta que Manito nos anima a enfrentar a quien le debe plata, porque lo ejecuta. Bueno, esta es la situación de dependencia, de subordinación, pero eso no significa que digan sí, todo que sí. Y ahí está el entendimiento. Por eso saltó a... Yo no sé si ya este hombre, Diego Españolo, ya trabajaba para los grupos locales, no lo sé, pero hoy es funcional, fue grabado por los grupos de inteligencia que sigue teniendo en el Estado, sí, el Consejo Empresarial Argentino, que fue el propiciador del golpe militar del 24 de marzo del 76. Es un ejemplo claro de lo que estoy diciendo. Excuso. Excelente el informe y un cierre bárbaro con esto que has dicho ahora, Horacio Robelli. Te agradecemos y nos vamos a una tanda que estamos pasaditos de la hora. Fuerte abrazo. Muchísimas gracias a todos ustedes. Un fuerte abrazo. En la lluvia que cae sobre la ciudad, en el gesto cansado del desaliento, en el puño cerrado rasgando el viento, en el agua salobra y sangre del mar, o en la dulce frescura del manantial, en el ómnibus lleno de rostros celestes, en la risa campana de los recreos. Te gritan que no podrán los cerrojos del miedo y de la crueldad. Bueno, estábamos escuchando la cortina de A Dos Orillas con Silvia Visconti, que hoy no va a estar presente porque está paseando por Argentina, por Rosario, y creo que también se iba a ir a Córdoba. El sábado en Rosario con Silvia Visconti y con Marcelo Esteves Rivero, presentamos la pastoril Memorias de un Olvido en la ciudad de Rosario, una reunión hermosa, hermosa. Estaban todas las generaciones presentes y hubo, además de la película, un intercambio de ideas muy rico y muy afectuoso. Así que Silvia en Rosario y en Córdoba, y nosotros acá tenemos su palabra. Buenas tardes, Daniel. Buenas tardes a la audiencia de Todos los Fuegos. Bueno, Daniel, hoy les envío este espacio grabado porque estoy aprovechando a recorrer Rosario, esta ciudad que nos recibió en el Museo de la Memoria con tanta calidez, con la presentación del documental La Pastoril Memorias de un Olvido, en el marco del Día Internacional del Detenido Desaparecido. Y bueno, en honor y agradecimiento a la calidez de la gente de Rosario, voy a compartir con ustedes y con la audiencia una historia de resistencia cultural que supongo que muchos de los oyentes no conocen. Personalmente, cuando me enteré de esta historia, pensé en la enorme cantidad de hechos de resistencia que desconocemos y en lo importante que es, en tiempos de tanto individualismo como los que vivimos, rescatar esas historias. Siempre cuento a los más jóvenes que en los años en que viví en Argentina, durante la última dictadura, los 1 de mayo, una conmemoración que acostumbraba acompañar en Uruguay, íbamos a Ezeiza con mi familia y yo llevaba
un mantel o un trapo rojo, y en medio del bosque, de los bosques de Ezeiza, cantaba la Internacional. Y ese era un acto íntimo de resistencia. Alguna vez también un estudiante en mis clases contó que cada 26 de marzo, día del primer acto público del Frente Amplio, del tradicional Frente Amplio del 71, sus padres colgaban en una cuerda improvisada en el balcón de su casa una remera roja, una azul y una blanca para formar de alguna manera esa bandera. Y bueno, estas historias pequeñas están cargadas de simbolismo, y así también está cargada de ese simbolismo la historia que voy a contarles, la historia del poeta Manco. Era otoño de 1981 en Rosario y empezaban a resurgir tímidamente movimientos colectivos de oposición a la dictadura. Aparecían en esos días las primeras fisuras y en aquellos muros de silencio característicos del aparato represor. Un grupo de jóvenes del lugar comenzó a reunirse, organizarse y escribir poesías. Piensan que la poesía es, como decía el poeta Gabriel Celaya, un arma cargada de futuro, y se preguntan cómo usarla para resistir. Entonces, aquellos jóvenes que se preguntan seguramente también se contestan, llevándosela al pueblo. Y qué mejor lugar que llevarlas que a los muros. Eran jóvenes, creían en la libertad y el amor, y dan vida al poeta Manco, una leyenda joven de la literatura rosarina. Los que formaron parte del grupo cuentan su historia. Es tan difícil, dicen, como explicar el viento. Uno se queda detenido en sus consecuencias, en las sensaciones que provoca su paso, en los sonidos que surgen cuando atraviesa árboles y ventanas. Todavía, recuerda, faltaba mucho tiempo para que la gente le diera el empujón final a la dictadura, a esa dictadura sangrienta de la historia argentina. En ese contexto opresivo, un grupo de jóvenes, la mayoría sin militancia política, pero con un pasado común de activismo cultural, nos reunimos para generar un nuevo proyecto que no se limitara a la publicación de nuestros textos. Queríamos más. La idea era despertar conciencias, y en ese ejercicio despertamos, nos unía la poesía, tanto como poetas o como lectores, pero también nos unía el deseo de más libertad. La maniobra es silenciosa. Uno sostiene el balde de pintura, el otro los pinceles. La noche de otoño apura mientras se escriben versos tan ansiosos como desprolijos sobre la fachada del comando en la esquina de Balcarce y Córdoba. Maldigo la poesía concebida como un lujo. Maldigo la poesía de quien no toma partido hasta mancharse. La firma de Gabriel Celaya se agrega precipitadamente y el grupo mira la pintada furtiva mientras se pierde con paso acelerado por la calle Balcarce. Los invito a escuchar esa poesía de Gabriel Celaya. Cuando ya nada se espera personalmente saltante, más se palpita y se sigue más acá de la conciencia, fieramente existiendo, ciegamente afirmando, como un pulso que golpea las tinieblas, que golpea las tinieblas. Cuando se miran de frente los vertiginosos ojos claros de la muerte, se dicen las verdades, las bárbaras, terribles, amorosas crueldades, amorosas crueldades. Poesía para el pobre, poesía necesaria como el pan de cada día, como el aire que exigimos 13 veces por minuto para ser y en tanto somos, dar un sí que glorifica. Porque vivimos a golpes, porque apenas si nos dejan decir que somos quien somos. Nuestros cantares no pueden ser sin pecado un adorno. Estamos tocando el fondo, estamos tocando el fondo.
Maldigo la poesía concebida como un lujo cultural por los neutrales, que lavándose las manos se desentienden y evaden. Maldigo la poesía de quien no toma partido hasta mancharse. Hago mía las faltas, siento en mía cuánto sufren y canto respirando. Canto y cantando más allá de mis penas personales. Me ensancho. Quiero daros vida, provocar nuevos actos y calculo por eso con técnica que puedo. Me siento un ingeniero del verso y un obrero que trabaja con otros a España en sus aceros. No es una poesía gota a gota pensada, no es un bello producto, no es un fruto perfecto. Es lo más necesario, lo que no tiene nombre, son gritos en el cielo y en la tierra son actos. Porque vivimos a golpes, porque apenas si nos dejan decir que somos quien somos. Nuestros cantares no pueden ser sin pecado un adorno. Estamos tocando el fondo. El grupo comenzó entonces a intervenir los espacios públicos con versos de poetas como Francisco Paco Urondo, Miguel Ángel Bustos, Juan Gelman, Felipe Aldana, entre otros. Eran amigos, eran amantes de la actividad literaria. Reinaldo Zietacase, Adolfo Cueto, Carlos Torrigiani, Patricia Busa y Óscar Bondás comienzan a reunirse en el Bar Savoy de San Martín y Santa Fe. Hacen de ese lugar un templo creativo y fundan la revista El Poeta Manco. Más adelante se sumarían Fernando Salvañá, Claudio Rodríguez, María Stoddart y Fernando Ramos. Varios de estos jóvenes participaban desde antes en publicaciones de sus respectivas facultades. Todos eran poetas. La poesía fue precisamente la generadora de un espíritu de grupo, de una fraternidad especial. La idea fue organizarse y aprovechar los primeros síntomas de apertura de la dictadura, ocupar los resquicios y empezar a abrir espacios para el arte. Pero no cualquier arte, un arte contra el autoritarismo y en especial una poesía que horadara los silencios y el miedo. Aquellos años vieron nacer múltiples revistas alternativas. Las tradicionales revistas literarias eran escasas y hasta habían perdido vigencia. Los poetas que intentaban expresarse lo hacían a través de estas nuevas revistas subterráneas, pocas hojas, muchas mimeografiadas, con propuestas que recorrían el rock, la ecología, la historieta, la crítica cinematográfica. Yo tengo que confesarte, Daniel, que aún amarillean en mi biblioteca algunas de ellas, como Zul, Amaru, Nudos, El Lagrimal Trifurca, El Ornitorrinco y tantas otras. Y en ese andarivel nació El Poeta Manco. La primera publicación comienza a circular en diciembre de 1981, realizada artesanalmente, precisamente a mimeógrafo. Con el tiempo, recién para una tercera edición llegaría la imprenta. Habían decidido publicar una revista solo con poemas. El Poeta Manco se editó hasta mayo de 1984. En todas las publicaciones, el espacio alternaba poemas originales de los integrantes con versos de escritores clásicos e incluso en la contratapa incluían un espacio de poesía abierta que llamaba a participar de la revista con una invitación especial. Si nos busca, el Manco lo va a encontrar. En las distintas ediciones colaboraron en dicha sección Héctor Cecilia, Pablo Jaconsic, Billy Botti, Claudio Verón, Marisa Sensabella, Víctor Bertot, Claudio Rodríguez y Rodolfo Edwards, entre otros. El grupo se identificó con la acción poética y como tal organizó recitales en las plazas, pintó paredes, se destacó por sus acciones directas y su enfoque en la poesía como forma de expresión y denuncia
en un contexto de represión política, dejando su huella en las paredes de la ciudad de Rosario. Recuerda uno de los integrantes en una entrevista relativamente reciente. Esa era nuestra manera de enfrentar a la dictadura desde la cultura. Las juventudes políticas, que también empezaron a pintar Lucha y Sebano, sus consignas partidarias, respetaban nuestras pintadas y por eso las marcas del poeta manco perduraban. Los memoriosos recuerdan que, por ejemplo, en la esquina de Santa Fe y La Prida, convocaban a la reflexión unos versos de Paco Urondo. Estoy seguro de llegar a vivir en el corazón de una palabra, compartir este calor, esta fatalidad que quieta nos sirve y se corrompe. Sin cantancias puedo decir que la vida es lo mejor que conozco. Libros y un pincel con pintura dejaron huellas poéticas por la ciudad, en las paredes de un baldío. A la mañana, esos muros hablaban con palabras de Gabriel Celaya, de Francisco Urondo, de Roberto Santoro, de Miguel Ángel Bustos, de Juan Gelman, de Ariel Canzani, de Raúl Gustavo Aguirre y del rosarino Felipe Aldana. El nombre de la revista era una metáfora, era la imagen de los cercenados. Al poeta le habían cortado las manos. Sin que sus creadores se lo hubieran propuesto al comienzo, la firma en las paredes creó la leyenda urbana de un poeta real de carne y hueso, un personaje bello y algo loco que con pintura dejaba sus mensajes de lucha y justicia en las paredes. En las reuniones de los sábados al mediodía, primero en el Savoy y luego en Achalay, en Sarmiento, entre Córdoba y Santa Fe, con sándwiches, vermú y poesía, se diseñaban las acciones. En este último lugar los encuentros se fueron haciendo más masivos e integraron a poetas de otros pueblos y artistas de otras disciplinas. Es allí donde surge la idea de realizar acciones colectivas en plazas, entre ellas la Pringles y la Montenegro. Es la época de la intendencia de facto de Alberto Natale, del Partido Demócrata Popular, sucesor del militar Augusto Félix Cristiani. Parte de la gestión municipal de esos años se centra en la organización de un ciclo de arte en las plazas. Como contracara y como respuesta de resistencia, el grupo se encarga de lanzar el suyo en forma paralela. En esos días toman las plazas, gritan poemas, se despliegan como todo un movimiento cultural. La actividad se finaliza pegando afiches en los que se lee: la municipalidad no puede llenar la plaza, el poeta manco sí. Otros grupos se suman en el mismo tiempo y ocupan con sus performances las plazas y los espacios públicos. Por ejemplo, el grupo Discepolín, también nacido a fines del 81. Las paredes seguían convocando con poesía. Las pintadas firmadas por el poeta manco desafiaban silencios y la gente seguía creyendo que era una persona. Era muy divertido, recuerdan los protagonistas. Estábamos en una conversación y alguien preguntaba: ¿viste el poeta manco? Porque yo lo vi, es un hombre viejo. Y así se iba acrecentando el mito de que era una especie de mendigo que grafiteaba poemas. El grupo, por su parte, dejaba crecer el mito. Un poema de Jorge Pablo Jaconsic ilustra y rememora ese tiempo. Dice: estábamos locos de amor cuando, ebrios de libertad, cubríamos de poemas los tapiales y trepábamos a los colectivos para volantear nuestros panfletos de versos amorosos. Ni los tanques ni los patrulleros nos veían, así de transparentes éramos, pero de ninguna manera fuimos ni seríamos endebles. Nos sabíamos invisibles de tan fuertes, porque conjurábamos nuestros demonios en la poesía de vivir a pesar del miedo. El poeta manco produce 5 ejemplares que se editan hasta mayo de 1984. La experiencia se funda en los márgenes y es tan fugaz como permanente. Fugaz porque 5 números parecen poco, permanente porque apostó y tomó las calles, generó un entramado urbano que unió política, belleza, cultura y resistencia. Tanto las revistas como las pintadas que inundaron la ciudad en tiempos tan oscuros rescataron la palabra, tan humana, tan necesaria. El primer editorial, con el título El poeta manco se confiesa, decía: el poeta manco, con su ovillo a cuestas, como imperecedera tortuga,
aspira a un intento último, tejer una trama poética, urdidora de belleza para mantenernos en el fuego. La quinta y última publicación, fechada en mayo de 1984, apenas unos meses después del retorno democrático, cerraría diciendo: El Poeta Manco no es solo una revista literaria. Es oportuno dejar esto aclarado. El Manco es una suma de atrevimientos, una barca de insolencias navegando en un mar de medianía y vedetismos. En su barriga coexisten, además de poetas de diferentes estilos, dibujantes, músicos y actores, no por coincidencias literarias o políticas, sino porque practican idénticas actitudes frente a la vida, el magno intento de la autenticidad. Y es quizás a partir de ese intento de ser transparentes que el poeta manco ha salido a las plazas o se trepa a los ojos desprevenidos desde alguna pared de la ciudad. Y agregaba: es posible naufragio, no le atemoriza. Entiende definitivamente que, como escribiera el gran Marechal, la poesía es una manera de vivir, no una mera función de lanzar al mundo criaturas poéticas. Las paredes y las publicaciones habían compartido fragmentos de las obras de poetas, algunos extranjeros, otros locales. Del rosarino Felipe Aldana, una magnífica estrofa ilustraría la última edición de la revista. Cantamos todos a la orilla de la muerte, bebemos el vino del amor que da la vida a borbotones. La muerte debe estar preocupada. Es que los versos pueden ser armas poderosas, puños que echan flor, como canta Pablo Milanés en este tema que los invito a escuchar. Mi verso es como un puñal que por el puño echa flor. Mi verso es un surtidor que da un agua de coral. Mi verso es de un verde claro y de un carmín encendido. Mi verso es un ciervo herido que busca en el monte amparo. Penas, ¿quién osa decir que tengo yo penas luego? Después del rayo y del fuego tendré tiempo de sufrir. Yo sé de un pesar profundo entre las venas sin nombres. La esclavitud de los hombres es la gran pena del mundo. Hay montes y hay que subir los montes altos. Después veremos, alma, quién es, quién te me ha puesto al morir. Dicen que el poeta manco fue una idea de movimiento, un grupo literario, sí, pero más que eso. Una publicación de poesía, sí, pero también más que eso. Un puñado de voces contra el sistema autoritario, sí, pero más que eso. Quizás la solidaria Rosario, cuna del Che, madre del Pocho Leprati, de Liliana Delfino, de Mario Emilio Delfino, de Pedro Pablo Delgado, de Graciela Buceniche y tantos otros compañeros, reencuentren la magia y los mancos vuelvan a tomar las calles. Quizá una noche cualquiera, aquel poeta sin manos del mito reaparezca en alguna calle de Rosario para convocarnos a resistir y a crear un mundo donde la poesía tenga su lugar. Con esto me despido hasta el próximo lunes, con un abrazo para todos. Bueno, hasta acá escuchábamos la palabra de Silvia Visconti, que por esa capacidad que ella tiene
siempre me emociona los cierres de su columna, pero en este caso me emocionó la columna completa desde el principio al final, y Silvia Visconti y esos muchachos y esas chicas del pueblo de Rosario o de la ciudad de Rosario, donde uno tiene parte de su corazón. En aquellos lugares donde hemos militado, lo sentimos también que llenan parte de este corazón que tenemos. Allí milité entre septiembre del año 1976 y febrero de 1977, 4 meses muy intensos, los peores quizás de la dictadura contrarrevolucionaria, pero sentimos siempre la protección y el cariño de aquella regional que le había puesto de nombre la Regional de las Mujeres. Bueno, con esto nos vamos hasta el próximo programa, el lunes 8 de septiembre. Saludos a toda la audiencia de AM 1570, Todos los Fuegos por Radio Rebelde.